pego media vuelta. No. No. Muy buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo estás? Susi Pei te habla. Bienvenido a Piedra Libre. Muy buenas tardes para vos, muy buenas tardes para toda la audiencia. Aquí estamos transitando ya esta tarde de lunes, ¿no? Sí. No sé cómo está. ¿Estás en Villegas? Estoy en Villegas, sí, sí. Bien. No sé cómo está el clima por allá porque todavía no me he comunicado. Pero acá estaba lindo el sol. Fresquito pero lindo. Bien otoñal. Acá igualmente, también muy pero muy otoñal, un sol hermoso. No hace tanto calor, obviamente, así que la verdad que bien, bien. Algunas hojitas quedan en algún árbol y le dan un color diferente a la tarde, ¿no? Pero las mayorías han caído. Qué lindo. Bueno, le comunicamos y le comentamos a los oyentes que estamos hablando con Gabriel Núñez, igualmente lo habíamos anticipado al comienzo del programa, que es periodista, docente y que ha compartido algunos momentos de su vida, él nos va a contar cuánto fue el tiempo, con el querido Papa Francisco, pero en el momento que él era cardenal. Así que, Gaby, qué placer, ¿no? Qué honor haber compartido esas vivencias con este sumo pontífice. Contanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a ser o a colaborar o a estar ahí cerca de Bergoglio en ese momento era, ¿no? Así es, sí. Bueno, yo me recibí de periodista en el 2003, comencé, digamos, a trabajar como uno puede al principio, ¿no? Haciendo alguna que otra tarea de producción en radio, alguna cosa, y tuve contacto con el padre Guillermo Marcó, que en ese momento era el vocero del cardenal Bergoglio en la oficina de prensa del Arzobispado de Buenos Aires. Es así que, bueno, se me iba el secretario a él y yo comencé a tener esa función, ¿no? Como asistente de prensa de Guillermo Marcó, que en este caso respondía a Cardenal Jorge Bergoglio, allá por el 2005, Claro. cuando todavía, digamos, no había en ninguna mente, ninguna imaginación lo que podía llegar a pasar después, ¿no? Tal cual. Sí, nos adelantamos un poquito más a los hechos y de ese momento. ¿Y quién iba a pensar que iba a ser, iba a participar del cónclave, como en este momento va a pasar en unos días, y que después no iba a volver, porque fue Sí. así. Ni siquiera llevó nada de sus cosas personales o muy pocas, porque supuestamente volvía a nuestro país. Así es. Así es, incluso él estuvo participando del cónclave en primer lugar cuando muere Juan Pablo II, que se elige Benedicto XVI, y cuando dimite Benedicto XVI, ahí es donde nuevamente vuelve a participar de este cónclave, pensando ya más que nada en el retiro. Él ya estaba pensando en la habitación que se iba a armar en Buenos Aires para su jubilación, un lugar donde todos los obispos generalmente residen cuando dejan su función, ¿no? Cuando están jubilados después de los 75 años, y esa era su intención, poder estar en Buenos Aires, siguiendo con sus labores, pero desde otro lugar no jubilado. Tal cual. Contanos, Gaby, ¿qué recuerdos tenés del padre? En este caso, bueno, el recuerdo que uno tiene principalmente es su sencillez, su humildad, su preocupación por la gente que se le acercaba, porque mucha gente iba, le pedía cosas, él ayudaba. Y esta mirada justamente desde la humildad, ¿no? Que cuando muchos quizás venían en distintos autos a distintos eventos, él venía caminando del subte o venía caminando del colectivo, él se acercaba, preguntaba, estaba con los jóvenes, estaba con los ancianos. Eso que uno puede dimensionar hoy con esa figura de Francisco vestido de blanco con la investidura del Papa, de la misma forma era con su traje negro jesuita caminando por las calles de Buenos Aires, ¿no? Sí, eh, uno no puede creer, ¿no? De que tantas anécdotas que hay de tantos
de tantas personas contando cosas así, de que reciben una carta o un llamado, que la verdad que quizás nosotros, los que somos católicos, quizás siempre estábamos acostumbrados a algo más frío, ¿no? A esa frivolidad que da la religión, que da un líder de esta religión. Y Al trato, ¿no? Con Francisco nos encontramos con otra persona, ¿no? Así es, esto que te decía del trato, ¿no? El trato Claro, era diferente, era además una persona que era profesor, era teólogo también, y digamos que podía dar una conferencia en la Universidad Católica, como así también podía acercarse a la parroquia más humilde de la villa con el padre Pepe, por ejemplo, en Cacupé, y poder hablar con la gente del barrio. Esa claro. era también su forma de ser y su forma de vivir. Y era muy reconocido también, como los cardenales y demás, por su postura humanitaria en este caso. Él quería llegar o quería llevar el legado que era el inicio de la iglesia, ¿no? Esa cercanía con Jesús, con el prójimo. Tal cual. Sí, bueno, lo fue demostrando, ¿no? Que con respecto, por ejemplo, a las diversidades sexuales, a diversas discapacidades también, a temas como, no sé, como el divorcio, que quizás no lo hacían tan visible otros curas, y sin embargo él como que empezó a darle esa, por decirlo de alguna manera, esa cabida en la religión para que pudieran también seguir en la fe, ¿no? Abrazar al distinto, abrazar a todos y pensar que Jesús perdonó a todos, ¿no? Esa mirada que había quedado un poco relegado en tantos siglos, con tantas sociedades, y que es el fundamento también, ¿no? Pensar que el día de mañana, cuando nos toque partir de este mundo, de esta tierra, de este plano, como lo quieran llamar, vamos a tener la posibilidad de estar junto a Dios, ¿no? Y que Dios nos va a abrazar, más allá de lo que hayamos hecho. Si uno se puede acercar a Dios, si quiere acercar a Dios y tiene la fe y la voluntad de hacerlo, Dios siempre te va a esperar. Así es. Sí, viste que a veces uno digo yo, ¿no? Tanta gente que es avarienta por tener propiedades, por tener capitales y cuando te vas igual que como viniste. Y así también lo demostró Francisco, ¿no? De su humildad hasta en el momento de que se tenía que ir. Fue, creo, increíble. ¿En qué momento o dónde estabas cuando él asumió como papa? ¿Qué pasó por vos cuando te enteraste? Bueno, la verdad que estaba en Villegas y fue una emoción tremenda. Emoción, no, algo que uno no podía creer. Yo creo que realmente, si él no se lo esperaba, entonces uno menos en Claro. este caso. Y bueno, y también un poco de temor, ¿no? Ese miedo, ese desafío que podía llegar a tener por delante, porque realmente era un emprendimiento muy, muy grande, ¿no? Tal cual. Así que bueno, en primer lugar, emoción, pero hasta el punto de lágrimas por él, ¿no? Conociendo o sabiendo lo que él pensaba. Así es. Bueno, estoy acompañada acá en el estudio por Lucas y por Claudia. No sé si alguno de ustedes, chicos, quieren hacer alguna pregunta a Gabriel. Que vamos a decir que Gabriel es villeguense por adopción, ¿no, Gaby? Así es, así es. Sos de Ya Bariloche. hace 17 años que estoy viviendo acá en Villegas, así que aquí estamos. Pero después de un paso por Buenos Aires de más de 10 años, donde tuve la posibilidad de trabajar allí en Arzobispado, ¿no? Claro. Lucas. No, yo te quería preguntar, ¿qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Te Buenas quería tardes. preguntar si vos, desde que el Papa asumió, digamos, como sumo Sí. pontífice, si seguiste teniendo algún tipo de contacto, algún tipo de relación con él, a pesar de la distancia, ¿no? También que implicaba. He tenido la posibilidad de enviarle algún que otro mail a Monseñor Karcher, que fue el primero que estuvo con Francisco al inicio, Mm, y después, bueno, digamos que se fue perdiendo ese contacto. claro.
la verdad que, bueno, uno imagina que tiene que atender a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, quizás yo fui un colaborador ahí lejano en Claro. tantos años. Era más difícil la Pero bueno, llegada. sí, la verdad que esas ganas de poder volver a verlo siempre quedaron y bueno, serán esas cosas que uno guardará como pendientes en la vida, ¿no? Así es. Bueno, pero ese honor y ese placer de haber compartido días con él a través del trabajo deben llevarse en el corazón. Sí, absolutamente. Eso es mucho más grande también de haber tenido esa experiencia, de poder haber escuchado sus consejos, sus palabras y su mirada, ¿no? Tal cual. Claudia, Primero, buenas tardes. Yo lo que estaba Ahora, pensando es, ¿qué mensaje te quedó a vos de él? el mensaje yo creo que es personal y mundial y tiene que ver con esta idea de la familia. Mm. Cuando yo tengo que dejar mi trabajo ahí en Arzobispado por diferentes motivos, él me dijo que piense en la familia, que piense en mi familia, que ese era lo más importante que yo tenía que mirar a esa altura de mi vida. Yo tenía mi hijo de 6 meses, que lo veía fines de semana y poquito tiempo nada más. Mi señora también trabajaba todo el día. Y bueno, y eso me cambió la mirada, el foco a distintas cuestiones que uno puede llegar a tener. Pensar en la familia, en cuidarla, en tratar de enseñar o demostrar, digamos, el camino de la fe. Yo creo que esa es la enseñanza más grande que me llevo. creo que todos, de alguna u otra manera, por supuesto, mucho más los que han estado tan cerca como lo fuiste vos, pero creo que todos, Francisco, ahora que no está en este plano terrenal, como siempre, ¿no? A veces los humanos somos un poquito, decimos, cuando perdemos algo, ahí nos damos cuenta quizás el valor que tenía esa Ujú. persona o eso que perdimos. Pero en este caso, hablando del Papa Francisco, digo, creo que cada uno de nosotros tenemos ese mensaje que ahora nos damos cuenta que era para cada uno de nosotros, por más que sea reiterativa, ¿no? Y lo agarramos como nuestro y dijimos, nos quiso decir tal cosa, por acá quería ir él. Viendo, ¿no? La despedida que tuvo el Papa, porque la despidieron Miles y miles. miles de gente, de todas las religiones, Infinitas, o sea, ¿no? Inclusive, algo que me llamó mucho la atención, y lo digo porque a mí también me toca en ese sentido, que por ahí que muchos de nosotros que nos hemos alejado, Claro. nos acercó. Sí. Y yo en ese momento lo único que pensé fue, el mensaje llega cuando tiene que llegar. ¿Viste? Así es. Porque a veces, claro, uno... Absolutamente de acuerdo con cada cosa que Sí. dicen, sí, sí. Sí, porque una vez se enoja, ¿viste? Se enoja con Dios, dice, Sí. ¿por qué Claro. Dios me quitaste esto? ¿Por qué Dios me hiciste O me esto? antepones a esto. Claro. Y te alejás. Y Claro, te alejás. tal cual. Y cuando él llegó, se me pone la piel de gallina, ¿eh? Porque a mí me pasó más o menos igual. O creo que todos de una u otra manera nos ha Sí. pasado algo de eso. Y cuando él llegó, que dijo, hagan lío, y ese era como el papá. ¿No les pasó a ustedes y a vos, Gabriel, como que era tu hermano, tu amigo, tu papá, el que estaba ahí? No era eso que nosotros a veces Esa idolatramos, esa imagen tan, no sé, tan remota. Esta vez era alguien como nosotros, ¿no? Exacto, sí, sí, alguien que tuviste la posibilidad de intercambiar Claro. palabras, opiniones, y verlo en ese lugar, digamos que sí, es algo que no entra en la cabeza, digamos, y poder emocionarse y sentir, o más o menos imaginar lo que puede llegar a estar sintiendo esa persona. Tal cual. Eso también es muy movilizante, ¿no? Y las actitudes y situaciones lo hacía tan humano. Voy a Sí. contar esto y ya te dejo si quieres, Gabriel. Pero en una de las tantas entrevistas que ahora empiezan a salir, Sí. ¿no? Porque ahora como que nos empieza a interesar más. Uy, a ver qué dijo acá, qué dijo allá.
me llamó la atención que le preguntan alguien que le había llevado un choripán, y él como un niño dice, pero uno me comí. Como diciendo, a ver, pequé, pero pequé poquito. Poquito, claro, no era tan grave. No era tan grave. Claro. Esa simpleza es como decís, Sí. ay, es mi abuelo el que está ahí, es Bueno, mi papá. creo que salió en la entrevista de Nelson Castro Sí. en estos días También. que también decía, ¿no? De la cocina. Y como cocinan estas monjas, ¿qué quieren? Claro, tal cual. ¿Qué quieren que haga? Me hacen difícil. Sí, la verdad que esto lo que también nos deja recordarlo a él con una sonrisa, no con tristeza, más allá de que, bueno, no creo que, lo lamento, pero no sé si habrá un papa que haga lo que él ha hecho y que siga su legado. Ojalá que así sea, porque ha hecho muchísimo, Ojalá. muchísimo, muchísimo en tan poco tiempo, pero qué bueno es recordarlo así, siempre con una sonrisa, recordar esas cosas tan lindas que él decía y que ahora decimos, ah, por eso lo decía. Ahora encontramos el sentido. Tal cual, así es. Así es, Susi. Gabriel, un placer hablar contigo, un gusto conocerte, aunque sea por teléfono, ya nos encontraremos, si Dios quiere, en Villegas, para conocernos personalmente. Y bueno, el agrado de saber que estuviste tan cerca de alguien que en este momento nos ha llenado de mucha paz y nos ha renovado la fe, principalmente. Así es, bueno, el agradecido soy yo por este momentito y seguir recordando esta figura de Francisco que seguramente ha dejado un legado inolvidable en la historia de la humanidad, no de la iglesia, de la humanidad. Así Y es. eso ya es muchísimo. Así es. Bueno, te comento que muchos villeguenses están mandando mensajes y saludándote y saludando al programa, así que muchísimas gracias también a ellos Gracias. y gracias nuevamente por participar y contarnos esta experiencia con Francisco. Muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Gracias. Gracias. Saludos. Ya volvemos con más Piedra Libre y vamos a escuchar una canción